de hecho, la clase. Y bueno, vamos a empezar a, sobre todo, dar unas cuantas indicaciones. Vamos a trabajar con esta herramienta Zoom. Y pues, en primera instancia, pues vamos a ir dando indicaciones sobre todo cómo vamos a ir trabajando, sobre todo en este ambiente virtual y utilizando esta herramienta que pues nos va a servir mucho, sobre todo para el uso de nuestra capacitación y sobre todo nuestros, nuestros distintos tipos de elementos a la hora de el aprendizaje, sobre todo en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, que es pues la emergencia por esta pandemia. Pero bueno, inicialmente entonces vamos a ir dando unas cuantas indicaciones. Yo voy a silenciar a todos, ¿sí? Y solo voy a permitir, pues voy a quitar la activación del micrófono, eh, que ustedes lo hagan o que lo puedan quitar por ustedes mismos por cuestiones del ruido ambiental, ¿no? Recordemos que pues de pronto esto pues nos cause interrupción o sobre todo distracción, entonces yo voy a silenciar a todos y pues si alguien necesitaría pues el uso del micrófono, podemos utilizar en la parte en la barra que tienen ustedes en la parte de abajo, tienen la opción de utilizar reacciones, que son el pulgar arriba o utilizar el aplauso, o también en el chat solicitar la activación del mismo en el caso de que se necesite alguna pregunta, yo les activaría y podemos así realizar el feedback respectivo en el caso de que alguien necesite. Pero por defecto, pues yo voy a silenciar a todos para que nadie pueda activar automáticamente o no puede activar por sí mismo el micrófono, a menos que yo pues le dé la opción para con eso pues evitar sobre todo el ruido que pues sería al hablar todos a la vez, que sería algo bastante incómodo y pues con eso pues evitamos lo referente a interrupciones, ¿sí? Entonces este momento voy a silenciar a todos. Solo si alguien para hacer una prueba, si alguien por favor puede levantar la mano o puede por el chat pedirme que le active el micrófono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el señor Johnny Wilcapi le voy a poner o desactivar para que pueda utilizar el micrófono. A ver, sí, ahí está el Sí, micrófono. se desactivó. Perfecto, ¿no? Entonces, de esa forma, entonces nosotros vamos a poder, sobre todo, trabajar y pues de esa forma pues evitamos el ruido, ¿no? Y también tenemos la opción de chat para poder utilizar y pues cómo vamos a controlar un poco pues el asunto de lo que es asistencia, la puntualidad y todo eso, pues vamos a indicarles en este momento. Entonces, lo primero que pues vamos a hacer a la hora de utilizar la parte de asistencia es, yo tengo la posibilidad de, en el control del ingreso de, del acceso a la conferencia, yo puedo bloquear la conferencia. Entonces, de igual forma, pues recordemos como que estuviéramos en clases, ¿no? Tenemos 10 minutos como máximo y 10 minutos de los 10 minutos se va a bloquear el ingreso y obviamente eso implica que va a haber una falta, ¿no? Una inasistencia. Entonces vamos, bueno, por este medio vamos a dejarlo máximo unos 10 a 15 minutos para que se puedan conectar, ¿sí? Mientras dure esta emergencia, pues vamos a tratar de hacerlo de esta forma y cómo controlar la asistencia, pues lo vamos a hacer. Yo bloqueo la conferencia y solo van a poder acceder hasta cierto tiempo, pues que quede de hecho activado, ¿sí? ¿Qué tiempo disponemos para el ingreso? Sería el mismo que tendríamos en clases, ¿no? Vamos a decir desde si tenemos clase a las 6 hasta las 6:15, cuando mucho, pues sería el bloqueo del acceso a la conferencia, en el caso, la permisividad de que puedan acceder. Sí, entonces, de esa forma, pues vamos un poco ir regulando la asistencia, ¿no? Y pues recuerdo que obviamente la asistencia y la participación en la conferencia es como que estuviéramos en el salón de clases, entonces prácticamente sería lo mismo, ¿sí? Entonces, esas reglas pues que queden sobre todo claras.
tenemos una permisividad de 10 a 15 minutos cuando máximo de la hora de inicio, en este caso hasta las 6:15. Y una vez que pues pase esto, pues como es la primera clase, pues vamos a dejar abierto esta vez, pero de ahí pues en las siguientes va a haber un bloqueo a la hora de ingresar a la sesión de la conferencia virtual, ¿sí? Entonces, mientras dure la emergencia sanitaria, pues las clases van a ser de esta forma. Vamos nosotros a utilizar este medio que es el Zoom. Vamos a utilizar también, vamos a compartir la pantalla, vamos a tratar de utilizar todas las herramientas, pues vamos a tratar de trabajar de esa forma, ¿no? Esperemos que ya pues pronto se acabe esto, pues esta situación que está viviendo el mundo y pues podamos retomar y utilizar pues los recursos de laboratorio que tenemos y obviamente pues vernos y trabajar en conjunto, sobre todo por la materia, ¿sí? Entonces, bueno, voy a empezar a compartir una presentación y espero que pues todos me indican en este momento la compartí, me indican si la están visualizando, por favor. Para eso pongan el pulgar o utilicen el chat. ¿No se visualiza? Me dice que no. Perfecto, ya ahí sí visualizamos, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema que pues que está planificado para esta semana. Voy un poco por cuestión de ancho de banda, a quitarle un poco el video para mejorar un poco a veces el ancho de banda. El uso del video pues nos, nos ayuda pues, nos ayuda, bueno, sobre todo voy a conectarle a la hora de inicio y también al final y en el caso de que tengamos que responder alguna inquietud, pero pues vamos a tratar de el video dejarlo en stand-by, sobre todo mi video, para poder, sobre todo, que fluya un poco mejor la conferencia, ¿sí? Bueno, primero que nada, pues antes de empezar, vamos a hacer un recorrido en el campus virtual, ¿sí? Voy a mostrarles un poco de lo referente al campus virtual. Esperan un segundito que estoy con problemas un poco de la red, pero bueno. Vamos a ver, estamos en el campus virtual y pues vamos a ir a la materia base de datos. En cualquier momento, si alguien requiere o tiene alguna pregunta, pues la puede hacer, ¿no? Bueno, en el campus virtual, como ya hemos nosotros trabajado pues durante todo este semestre pasado también, hemos visto que pues sobre todo importante que sepamos los horarios de clase. Tenemos los lunes de 18 horas a 20 horas con ustedes. En el caso, pues en este caso, pues cuando ya empecemos pues la parte presencial, vamos a tener en laboratorio 304, ¿sí? Y las tutorías académicas en el caso de que necesitarían alguna tutoría con respecto a alguna inquietud con lo que se vio en clases, alguna aclaración, pues serían los miércoles de 20 a 22. También vamos a tener importante el sílabo, ¿sí? Esto es importante, pues lo referente al sílabo. Estarían los temas que vamos a tratar en nuestro semestre, todos los temas, lo referente a lo que vamos a ver los temas, la bibliografía, también vamos a tener la planificación semana a semana, lo que vamos a ir revisando, y esto es importante, pues las actividades que se van a ir realizando semana a semana. Entonces es importante pues que se revise el sílabo, y pues eso es lo que vamos a revisar durante todo el semestre, y pues lo referente a la materia se encuentra en la sección de el sílabo, ¿no? Tenemos pues el foro cafetería, la rúbrica de la evaluación, pues ya la sabemos, pero la vamos a repetir. Pues aquí tenemos con respecto a los criterios de evaluación que vamos a tener, de hecho, dos parciales. El primero, pues que va a tener lo referente a de la semana 1 a la semana 6, ¿sí? Lo siguiente
la semana 7 más bien dicho, hasta la semana, bueno, semana 1 a la semana 6, porque la semana 7 va a ser un refuerzo académico. Esto se va pues a tomar en cuenta, es previo al examen, el refuerzo académico, y de hecho también está especificado en la plataforma. Entonces, en el refuerzo académico se haría un recuento de lo que se vio en las 6 semanas previo a la semana 8, en donde vendría nuestro primer parcial, en el cual pues tendríamos una evaluación, la cual tendría una ponderación de el 40% y el 60% vendría lo referente a las tareas y actividades en el aula. ¿Sí? El siguiente parcial vendría a ser el parcial que estaría en la semana 16, ¿sí? En la semana 16, en la semana 17 más bien, ¿sí? Aquí podemos ver en donde tenemos dividido en los parciales, la evaluación parcial en la semana 8 y el parcial siguiente en la semana 17, que vendría la evaluación final, ¿sí? Vamos a tener los puesto con color celeste en este caso, pues los elementos como la semana 7 y la semana 16, como pueden ver en la pantalla, donde serían las semanas de refuerzo académico, donde se realizaría pues un recuento de lo que se vio en las semanas anteriores, antes o previas del examen, ¿sí? Entonces es importante que se tome en cuenta, ¿no? Cada uno de estos dos parciales equivale al 50% de la materia y pues de ese 50%, el 60% está lo referente a las calificaciones de tareas, actividades y otros elementos más evaluativos de forma autónoma o grupal. Y el 40% obviamente vendría a ser con respecto al examen que va a tomarse ya sea en la semana 8 o en la semana 17. ¿Sí? Referente a esto, pues quienes no cumplan con la evaluación con respecto a la materia con los 7 puntos, pues tendrían que dar un examen complementario y dicho examen complementario deberían obtener la nota de 8 como cuando mínimo, ¿no? ¿Quiénes pueden presentarse al examen complementario? Pues sería quienes estén entre 5 y 7, ¿no? Entonces es importante que se tome en cuenta esto, entre 5 y menores que 7, ¿no? La asistencia también es del 80%, así es que con eso, por favor, tomen en cuenta si alguien no pudo asistir a una de las conferencias. De igual forma van a quedar grabadas las clases, ¿no? Quedan grabadas lo que veamos en la sesión de clases en línea, pues en la sesión de clase en tiempo real, en la hora de clases, pero de igual forma, si es que no asistieron por alguna razón, tienen que realizar pues el uso pues respectivo de pues la justificación mediante el sistema de trámites, ¿no? Algo importante también y que pues fue socializado el día de hoy, pues es importante el un comunicado de pago sobre lo referente al diferimiento del pago de la matrícula, ¿sí? Entonces aquí pues es importante que pues hay una flexibilidad por parte de la universidad y por esta razón pues la universidad lo que está es tratando de realizar esta flexibilidad para el pago, ¿sí? Referente a el mismo en el cual les voy a indicar lo siguiente. Un segundito que se complicó aquí la... ¿Ya? Entonces aquí podemos ver lo referente a lo siguiente, pues aquí tenemos este comunicado que pues les debe de haber llegado de correo y dice, sabemos que varios estudiantes atraviesan momentos de incertidumbre y se hacen frente a enormes desafíos debido a los drásticos, de hecho, momentos que estamos pasando, pues estamos tomando en cuenta, o se está tomando en cuenta que la universidad está realizando apoyos para ayudar a que se continúen los estudios y pues sobre todo un sistema de estudio temporal donde bueno, tenemos aulas virtuales que como pueden ver se mejoró bastante o se renovó una nueva versión bastante útil y que las matrículas ordinarias están hasta el 11 de abril como tal. Y pues la flexibilización de pagos es importante que se realice mediante un trámite, ¿no?
Si alguien desea utilizar esta opción, tiene que ir al sistema, al SIGE como tal, y pues ahí puede hacer el trámite para aplazar el pago del valor de matrícula, y pues deberán llenar obviamente un formulario antes del 10 de abril. Esto es importante tomar en cuenta y pues la solicitud debe ser aprobada automáticamente y al concluir el trámite al momento que ingresen en la plataforma, ¿no? Entonces es importante que se tome en cuenta esto, por favor. Debe haberles llegado su correo con respecto a esto para que no se descuiden con respecto a este trámite, pues quienes necesiten pues realizar pues su diferimiento con respecto al pago de su matrícula y así pues puedan tener esta posibilidad de que no se atrasen con respecto a sus pagos. Entonces, por favor, esto tomen en cuenta. ¿Sí? Y también eh, vamos a seguir revisando los elementos que tenemos en el campus virtual. ¿Sí? Aquí tenemos pues en el campus virtual la semana de inicio donde habíamos visto ya las tutorías, tenemos el sílabo, está un formato de entrega de tareas, es importante. Si se les envía alguna tarea, algún tipo de consulta, que de hecho lo van a hacer, dependiendo de la tarea que se les solicite, pues tendrán que utilizar este formato de entrega para la misma, ¿no? Vamos a ir a la semana de diagnóstico y esto pues sí quisiera que lo realicen en la semana de diagnóstico. Esta parte de estilos de aprendizaje, me parece que hicimos el anterior semestre esto, pues ayuda mucho, sobre todo el uso de la parte de estilos de aprendizaje. Y aquí pues hay un formulario a llenar, información sobre todo de base de datos 3. Esto, pues, este formulario no es calificado, no va a ser evaluado, pero sí quisiera que lo llenen con respecto para poder tener información de cómo ustedes, pues, percibieron algunos elementos de la materia anterior que vimos, que es base de datos 2, y pues en su momento quisiera que lo llenen, por favor. Es un formulario de Google en el cual solicita información y se pide información sobre estas preguntas. Llénenlo sin estar eh, revisando información en Internet, pues es importante y sobre todo para mí es una retroalimentación muy importante para tener un dónde empezar y sobre todo pues qué temas debería reforzar que este semestre pues se van a realizar. Entonces es importante que los llenen, por favor. Esto se encuentra en esta parte de formulario donde les voy a realizar voy a seleccionar esto, por favor, hacerlo o ubicarlo, ¿sí? Donde está seleccionado, les puse en color verde, en donde pues está un formulario de evaluación. También pues hay otro elemento a tomar en cuenta, ¿sí? Que es sobre todo la información de estilos de aprendizaje. Por favor, esto también importante que se tomen su tiempito. No son evaluadas estas, estas actividades y pues no van con una calificación, sino más que todo es un elemento de diagnóstico para mí pues a la hora de que ustedes realizan este tipo de actividades. Bueno, y en sí pues vamos a empezar ya como tal la semana 1. No sé si es que hasta ahí hay alguna duda por parte de ustedes, alguna inquietud. Por favor, si me indican mediante puede ser el chat o puede ser levantar la mano. Sí, yo les podría indicar cualquier duda que tengan. Bueno, la mayoría pues me dice que no hay ninguna inquietud. Bueno, vamos a proseguir y vamos a revisar lo referente a la semana 1 y pues las actividades que vamos a ir desarrollando en dicha semana. ¿Sí? Ok, vamos a ir a la semana 1. Y en la semana 1, pues nosotros vamos a revisar los temas y contenidos referentes a OLAP, MOLAP, ROLAP y algunas otras arquitecturas. Es importante, algún momento se nos pidió que ya se grabe la clase de la semana 1, pues eso también se va a grabar, ¿sí? Esto nos pidieron que hagamos en el caso de que por alguna razón fortuita, pues no tuviésemos conexión, que puede pasar,
está grabado hasta la semana 3 y eso sería en caso de que pues por alguna razón pues no pude acceder al internet por ningún medio, pues quedaría como respaldo, ¿no? Pero de hecho va a haber clases. Importante hacer un recorderis sobre todo de los elementos que utilizamos pues sobre todo el semestre anterior. Bueno, un poco pues esto sería ya cuando estemos en el aula, sobre todo las credenciales para uso de los servidores, ¿sí? De los servidores de SQL Server y pues también los servidores de Postgres que también vamos a utilizar. Entonces, esto sí quisiera pues que lo instalen en sus computadores. Aquí está un link para poder utilizar la versión community de SQL Server. Sí, una vez que se instalen, es una versión community, es gratis. Y también tenemos la posibilidad de utilizar Postgres, que también es importante utilizarlo y que de hecho lo vamos a utilizar en este semestre como complemento, pues, de lo que habíamos visto en el semestre pasado. También se va a hacer un recorderis de lo que se vio en el semestre pasado. Y pues es importante que nosotros revisemos esta información. Aquí tenemos un software también importante y muy útil de Beaver. Es un software bastante útil y sobre todo muy interesante a la hora de utilizarlo. Podemos ver que a la hora de revisarlo, en el caso de Postgres, sobre todo, cuando nosotros no contamos con un IDE o con una herramienta que nos permita, sobre todo, utilizar o visualizar diagramas, relaciones en Postgres, no existe pues como tal la herramienta nativa que tiene Postgres, pero esta herramienta, sobre todo bastante interesante, que yo lo he utilizado, pues me permite hacer, sobre todo, utilizar para múltiples motores de base de datos, incluido hasta el SQL Server, ¿no? Y pues puedo utilizar y es bastante, con respecto a su rendimiento y su, más que todo su consumo de recursos es bastante útil. Entonces, aquí está el link. En el caso de que alguien quiera descargarle, fíjense, puedo hacer diagramas. Esto sobre todo cuando estoy usando Postgres, ¿no? En SQL Server, nosotros cuando vamos a utilizar SQL Server, pues ya tenemos una herramienta que nos permite ver el diagrama de nuestra base de datos, pero en Postgres, pues no tenemos este tipo de herramientas. Y aquí esta es muy útil, ¿no? Bueno, aquí, pues, ¿qué es lo que se va a hacer como primera tarea? Pues se va a utilizar, se va a realizar, voy a indicarles qué es lo que vamos a hacer como primera tarea, ¿sí? Es de hecho, se va a hacer una consulta o se va a presentar un ensayo referente a estos temas, ¿sí? Puede utilizarse una herramienta que les voy a indicar aquí, que se llama Mindomo, ¿sí? Es referente al tema. Yo les voy a dar una introducción de los temas que vamos a ir revisando, ¿sí? Que vamos a ver el día de hoy, pero ustedes pues los van a complementar utilizando esta herramienta Mindomo, que sobre todo es bastante útil a la hora de realizar mapas mentales, sobre todo cuando quiero utilizar una herramienta web 2.0 para poder realizar un mapa mental o que me pueda servir como ayuda para mi estudio, ¿sí? Entonces aquí pueden utilizar esta herramienta que de hecho es gratis. Bueno, de hecho, si quiero ocupar un poco más avanzado, pues ya me pide que compre una licencia, pero para lo que se necesita hacer ustedes referente a esta tarea, a esta clase, pues van a poderlo hacer sin ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer como tarea? Presentar un ensayo de este tipo de elementos, que es un cubo de datos, características, arquitecturas que tenemos, ejemplos de cubo y cómo es, pues cómo se, un ejemplo lógico, ¿no? ¿Qué significa un ejemplo lógico? Algo de dónde aplicaría para hacer un cubo de datos. No quiero decir algo técnico todavía, porque todavía no hemos visto elementos de cómo utilizar este tipo de herramientas para hacer cubos de datos, ¿sí? Entonces eso sería como tal la primera tarea. Bueno, vamos a revisar. Ya hemos hecho un recorrido de qué es lo que tenemos en la semana 1 y pues semana a semana pues se va a ir revisando o teniendo pues elementos como los que vemos, ¿no? Enlaces y documentos, actividades interactivas en donde se les pide que visualicen videos,
y información extra, ¿no? Actividades a realizar, lectura de sitios adicionales que se les indicó en la parte de arriba y pues la tarea como tal. Siempre va a haber una bibliografía en la cual ustedes puedan basarse y verificar sobre todo para realizar los distintos tipos de consultas que tengamos, ¿sí? Entonces, bueno, centrándonos en sí, pues en lo que vamos a revisar el día de hoy, pues sería lo referente a OLAP, MOLAP y ROLAP, ¿sí? Entonces, referente a esto, pues es importante que tengamos pues una idea de qué es cada uno de ellos. Entonces, aquí pues a la hora de utilizar pues nuestros distintos tipos de elementos, es importante que pues nosotros eh, tomemos en cuenta o diferenciemos cada una de estas arquitecturas, sobre todo OLAP. Y sobre todo, antes de empezar, tenemos que tomar en cuenta qué es un OLAP, ¿sí? ¿Qué significa OLAP? Y esto es importante tomar en cuenta a la hora de nosotros empezar pues a revisar los distintos tipos de elementos como son reconocer cada uno de nuestros tipos de datos a la hora de crear información especializada. Entonces, OLAP, pues prácticamente es, de hecho, el acrónimo está en inglés y pues es Online Analytical Processing o pues procesamiento analítico en línea. Y pues como tal, el OLAP es una solución que nos permite o utilizada en el campo de la inteligencia de negocios. Esto es muy importante y de hecho, pues todo este semestre no solo vamos a revisar la parte de Data Warehouse, sino también vamos a topar temas como lo que es la inteligencia de negocios. Y pues el objetivo de la inteligencia de negocios es agilizar sobre todo la consulta de grandes cantidades de datos, ¿sí? Para ello, pues nosotros vamos a realizar diversas formas de visualizar o estructurar nuestros datos. Y pues para esto, pues es importante que tomemos en cuenta lo referente a los cubos OLAP. Entonces, la mayoría de sistemas transaccionales utilizan esto. Entonces, OLAP nos va a permitir o va a ser usado para realizar consultas y sobre todo para ofrecer rapidez en la respuesta, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener ciertos elementos como una base de datos relacional en el cual, pues, de lo que vimos del anterior semestre, cada una de ellas, pues, nos presenta información y a la hora de relacionar mediante consultas, nosotros podemos utilizar este tipo de elementos, ¿sí? Entonces, es importante que la estructura de un sistema como tal nos permita, pues, eh, establecer un nivel de complejidad en las consultas, ¿no? Entonces, primero, pues, un poco, pues, para ir diferenciando, vamos a tener distintas arquitecturas OLAP, como son la arquitectura ROLAP, en donde los datos introducidos directamente desde el Data Warehouse u otra fuente de datos relacional no son almacenados por separado. Vamos a ir revisando cada uno de estos elementos. Primero también pues vamos a tener el concepto de Data Warehouse, ¿sí? No sé si alguien ha escuchado alguna vez este término, ha trabajado alguna vez con Data Warehouse. Por favor, alguien que responda, ya sea por el chat o si desea pues utilizar el micrófono, ¿no? ¿Alguien ha utilizado? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces el Data Warehouse, pues en sí, pues nos va a permitir tener la posibilidad de establecer ciertos elementos como pues el tratamiento de nuestra información. El Data Warehouse no es más que un almacén de datos, un almacén de información, ¿sí? El cual pues nos va a permitir tener una colección de datos orientado a un determinado ámbito, ya sea una empresa, una universidad, una organización, ¿sí? Es integrado y no es volátil.
¿Qué significa esto que no es volátil? Que, eh, que de hecho pues no cambia con respecto, con respecto al tiempo, no va a cambiar, pero sí podríamos tener como un punto de partida pues a la hora de crear un data warehouse que se utiliza para la toma de decisiones de el lugar en donde estoy tratando de aplicar. Con este elemento como un data warehouse se considera un componente fundamental, sobre todo a la hora de realizar la inteligencia empresarial o inteligencia de negocios, ¿no? Entonces, un data warehouse está compuesto o diseñado para favorecer los datos que tenemos nosotros en nuestra empresa y sobre todo permitir posteriormente un análisis, ¿no? Entonces, el almacenamiento de datos no debe usarse como un uso de datos actual, es decir, yo no utilizo a mi base de datos de producción y pues sobre ese hago, o más bien dicho, extraigo la información de la base de datos de producción para crear mi almacenamiento de datos para poder realizar sobre todo el análisis posterior. Los datos a menudo pues contienen sobre todo grandes cantidades de información y pues nos permite dividir en unidades o subdividir en pequeñas partes o en subsistemas de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces, como tal, pues tenemos que es un almacén de datos. Entonces aquí pues tenemos que la explotación de Data Warehouse se lo hace mediante la gestión fundamental y básicamente en los niveles agrupados y calculados de información. Es importante que nosotros tomemos en cuenta a la hora de realizar pues un data warehouse que puede repercutir sobre los sistemas y pues a la hora de la creación y sobre todo a la hora de la construcción de este data warehouse, nosotros podemos encontrarnos con ciertos elementos como elementos y sobre todo dificultades como son la dificultad para actualizar, para el mantenimiento y sobre todo en los tiempos de respuesta. Algo también la incoherencia de información y la falta de datos agregados, que pueden ser problemas que podríamos tener a la hora de la construcción. Entonces, los sistemas de soporte y decisión usando tecnologías Data Warehouse se llamarían las OLAP, que habíamos visto, habíamos indicado cuál era su su significado. Entonces, OLAP nos permite tener una analítica, un procesamiento analítico en línea de los datos y pues permiten soportar requerimientos complejos de análisis, analizar datos desde diferentes perspectivas, soportar análisis completos contra un volumen de datos grande y la funcionalidad sobre todo de los sistemas OLAP es que nos permiten realizar un análisis multidimensional. Ya vamos a ver este tipo de elementos, cómo se los interpreta a la hora de hablar de elementos multidimensionales. Sí, nosotros como podemos ver, nosotros podríamos tener distintos tipos de elementos, ¿no? Una consulta, el análisis, para minería de datos y todo parte pues de nuestros datos como tal, ¿no? Entonces nosotros a la hora de poder procesar o llegar hasta el primer nivel, como podemos ver que son las herramientas de frontend y de hecho pues las herramientas ya que me van a permitir realizar como tal un análisis final, vamos a tener que tomar en cuenta desde dónde van a partir nuestros datos. Y para eso, en este diagrama, podemos ver en la parte inferior que tenemos los datos. ¿Sí? Era un poco más grande para que se pueda visualizar. ¿Sí? Pero aquí vamos a contar con ciertos elementos, como lo son, primero, nuestros datos, ¿no? Entonces, vamos a tener datos de distintas fuentes, porque puede ser que, pues, para poder extraer y realizar un análisis adecuado, pues, tenga que extraer de varias fuentes, es decir, de pronto de varias bases de datos, que supongamos, yo tengo una base de datos que tengo una base de datos de ventas, tengo una base de datos de compras, de pronto tenga seccionados en distintos lugares, ¿no? Y pues lo primero que tenemos que hacer es utilizar una herramienta de ETL. ¿Sí? ¿Alguien recuerda que era una herramienta ETL? ¿O para qué significaba ETL?
¿no? ¿Alguien recuerda? Pues en sus siglas DTL me permitía extraer, transformar y cargar, o extract, transform y load. Eso significa el acrónimo DTL. Extraer, transformar y cargar. Y como pues esta herramienta nos permite primero extraer nuestros datos, ¿sí? Entonces debería tener un proceso en el cual pues yo mediante la construcción de consultas, mediante la construcción de procesos, extraer la información adecuada para luego pues proceder a transformar dicha información mediante un proceso de transformación. Puedo limpiar los datos, puedo extraer realmente lo que necesito, evitar elementos duplicados para poder los mismos extraer y pues crear el nivel inferior que sería un servidor de almacén de datos, ¿sí? En donde voy a tener la información adecuada, información que necesito. Y aquí podría tener varios repositorios, almacén de datos y pues elementos como son los data mart, que también vamos a revisar más adelante, que pues son una especie de data warehouse, pero orientado a un eh, área específica, ¿no? Un data warehouse de pronto puede ser de una organización, pero pues los data mart son orientados a áreas específicas. Hablemos el área de ventas, el área de compras, el área de adquisiciones. De pronto, ese es un data mart, es un data warehouse un poco más pequeño, ¿no? Entonces, el principio clave de los OLAP es que los usuarios deberían obtener tiempos de respuesta consistentes. Entonces, a la hora de nosotros crear un nivel intermedio o un OLAP server, esto nos va a permitir sobre todo tener la posibilidad de que este elemento pues sirva a los usuarios, o hablando de usuarios, usuarios finales, tener tiempos de respuesta consistentes para cada vista de cada uno de los datos que yo requiero. La información que aquí recolectamos es importante que se tome en cuenta que pues está a un nivel de detalle, ¿no? Y pues usualmente nos permite tener valores precalculados cuando nosotros utilizamos este tipo de elementos como las herramientas OLAP, ¿sí? Y al final, pues nosotros vamos a tener ya sea consultas, reportes, elementos de análisis o minería de datos para poder realizar predicción de nuestros datos o predicción de la información que tenemos, sobre todo con respecto a pues algún tema en específico, ¿no? Predicción de ventas, predicción de elementos como tendríamos usando un minado de datos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener distintos tipos de elementos que pues normalmente se ven reflejados en la visualización y estructura multidimensional de unos campos, de nuestros campos, y la selección nos va a permitir un nivel de agregación, jerarquía, ¿sí? Aquí, ¿qué hablamos al hablar de un nivel de agregación? Recordemos un poco el semestre pasado. Vimos funciones de agregación, agrupamiento. ¿Para qué nos servían dichas funciones? ¿Alguien recuerda para qué nos servían dichas funciones? Para cálculos, agrupar en función de una característica, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan cuando quería saber cuál es el promedio de los salarios, el promedio de ventas, digamos, de un determinado producto? ¿Sí? Entonces, todo esto nos va a permitir que pues nosotros tengamos la posibilidad de utilizar, pero también aquí podemos utilizar pues elementos como la agregación en base a jerarquía y dimensión. Entonces, esto es importante, sobre todo pues para nosotros tener la posibilidad de la elección de un dato en concreto, visualizar atributos frente a las dimensiones de una tabla y se puede realizar las siguientes acciones. Vamos a tener ciertos elementos en un cubo lab como son pues alterar las filas por columnas,
permutar dimensiones de análisis, es decir, nosotros vamos a poder cambiar la información para poder que pues nuestros elementos como las filas cambien de posición y poder nosotros realizar, ¿no? Tenemos la opción de bajar un nivel de visualización entre filas a una jerarquía inferior, ¿sí? Informar para una fila en concreto, ¿sí? Que vendría el detallar, el drill down, que significaría el expandir o expand, y pues nos permite expandir a un nivel superior los valores y colapsar y realizar operaciones inversas. Es decir, nosotros con este tipo de elementos o este tipo de información vamos a poder realizar distintos tipos de análisis en base a los distintos tipos de parámetros. Es decir, por ejemplo, yo quisiera saber las ventas de un determinado producto, de las ventas de un producto en una tienda, en una tienda que está en una determinada región de un país. Entonces, yo tendría que llegar a ese nivel de análisis para poder saber cuáles son las ventas que tuvo una determinada tienda, ¿no? De una región y de un país, ¿sí? Todo este tipo de análisis nos van a permitir tener elementos para poder construir la información, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, aquí hay un glosario en donde pueden, es importante en este glosario que se ingrese, ¿sí? Si desean revisar algunos términos relacionados, sobre todo a la hora de utilizar este tipo de elementos, es importante que se tome en cuenta, pues, dicho glosario. Dame un segundito que estoy con problemitas en el computador. Sí, entonces aquí tenemos un glosario de términos en donde pueden revisar la información que necesitamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a seguir revisando la información, ¿sí? Y pues vamos a ver qué significa un sistema MOLAP, ¿sí? Entonces, partiendo de lo que es que es un OLAP, entonces vamos a ver que la arquitectura MOLAP usa base de datos multidimensionales para proporcionar un análisis en su principal premisa, que es el OLAP. Es decir, nos permite o está mejor implementado para los datos multidimensionales. La estructura, sobre todo MOLAP, ¿sí? Nos va a permitir sobre todo utilizar información referente a nuestros datos, ¿sí? De la siguiente forma, ¿no? Vamos a ver que la arquitectura MOLAP nos va a permitir, al contrario de la arquitectura ROLAP, que la vamos a revisar a continuación, nos permite crear capacidades con respecto a OLAP, ¿sí? Que están perfectamente implementadas sobre bases de datos relacionales. Ojo, podemos tener la posibilidad y de hecho, pues, nuestro principal objetivo es partir de una base de datos relacional, ¿sí? Y desde ahí, pues, obtener la información, ¿no? Dice que el nivel de aplicación es el responsable de la ejecución de los requerimientos de OLAP y el nivel de presentación se integra con la aplicación y proporciona a través de los usuarios finales que visualizan pues el análisis OLAP. Vamos a tener una arquitectura cliente-servidor y varios usuarios pueden acceder a la misma base de datos multidimensional. Importante cuando utilicemos este tipo de arquitecturas MOLAP, ¿sí? Aquí podemos ver que tenemos un sistema operacional, ¿sí? En donde pues tenemos nuestra información. El sistema de gestión de base de datos, vamos a tener una base de datos en donde tenemos consultas, tenemos vistas, tenemos una serie de elementos para poder realizar o utilizar dicha información, y a la hora pues de nosotros crear nuestro cubo de datos, pues vamos a utilizar ciertos elementos bastante importantes, ¿no? Entonces, la interfaz como tal, pues nos va a permitir tener la posibilidad de interpretar toda esta información que tenemos relacionada para poder realizar consultas, realizar informes y sobre todo muy importantes, ¿no?
La información que procede de estos sistemas operacionales se carga en el sistema MOLAP. Y esto dice que se lo hace mediante rutinas batch, es decir, voy a tener procesos, ¿sí? En los cuales yo voy a crear todo este tipo de información referente o relacionada para poder cargar y ser utilizadas mediante un proceso posterior, ¿no? Entonces aquí se realizan una serie de cálculos batch para que pues los datos agregados pues se puedan utilizar a través de las dimensiones que tengo, ¿no? Entonces, todo esto que vimos en el semestre pasado del uso de funciones de agregación, del uso de las consultas o pues sobre todo el uso de la concatenación de tablas y todo eso, pues nos va a servir sobre todo para la creación de nuestro cubo de datos. Es decir, en base a las consultas que yo haga, pues yo voy a crear la información necesaria, pues que me va a permitir mostrar o crear mi cubo de datos, ¿no? Entonces, es importante que se tome en cuenta, pues que los sistemas MOLAB o la arquitectura moral requiere sobre todo de cálculos intensivos de compilación y sobre todo estos datos nos van a permitir tener elementos precompilados y pues la capacidad de utilizar las agregaciones o las funciones de grupo en este caso deberán ser dinámicas y pues nos permite utilizar elementos sobre todo dinámicos o precalculados que estén almacenados en nuestro cubo de datos como tal el MOLAB. Entonces los sistemas como tal MOLAB nos van a permitir que nosotros realicemos cálculos intensivos de compilación y pues los datos precompilados tienen capacidades limitadas de realizar agregaciones, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta, ¿sí? Vamos a ver los sistemas ROLAB. Después, cuando ya vayamos, bueno, estamos viendo la parte de conceptos, a partir de la semana 2 o semana 3 ya vamos a empezar a hacer primero en la siguiente semana vamos a hacer un recuento de lo que habíamos visto en base de datos 2 para recordar sobre todo la parte de esta de los inner joins, a recordar un poco esta parte de las funciones de grupo y vamos a ir empezando a construir nuestros cubos de datos, pues para que cada uno de estos elementos se vayan aplicando de forma correcta. Entonces un sistema, vamos a ver qué es un sistema rollup en cambio. Un sistema rollup o la arquitectura rollup nos permite acceder a los datos almacenados en un data warehouse para proporcionar, de hecho, un análisis de log, pero su premisa importante es que las capacidades se soportan mejor en base de datos relacionales, ¿sí? Se utiliza una arquitectura de 3 niveles, importante la arquitectura de 3 niveles que se va a utilizar aquí, en donde pues los 3 niveles nos van a permitir tener una base de datos relacional, vamos a tener el almacenamiento de datos y el motor rollup. En estos niveles podemos darnos cuenta que usamos un nivel donde se usa las base de datos relacionales para el manejo y obtención de la información, el nivel de aplicación que va a ser el que ejecuta las consultas multidimensionales por parte de los usuarios y el motor rollup que se integra con niveles de presentación a través de los cuales los usuarios realizan los análisis OLAP, ¿sí? Entonces es importante que pues todo esto o este nivel nosotros tomemos en cuenta. Aquí vamos a tener un nivel donde están las consultas, donde están toda la consolidación de información, ¿sí? Es decir, mediante ya sea procesos batch que se van a utilizar para la consolidación de la misma, ¿sí? Y aquí podemos darnos cuenta que pues se utilizan joins, optimizaciones, indexación. ¿Por qué es importante la indexación o los índices? ¿Por qué creen que sea importante? ¿Alguien que me pueda responder esto? ¿Por qué es importante los índices? Sobre todo cuando tenemos información o volúmenes de información bastante grandes. Y pues sobre todo si voy a utilizar consultas o voy a tratar de eh, acumular la información o crear este tipo de cubos de datos. Exacto, dice para realizar las consultas más rápidas. Aparte de más rápidas, sería más óptimas, ¿no? Hablando de optimización, hablamos de la optimización de recursos, que sobre todo, pues, son los que nos van a permitir utilizar, pues,
los recursos de una forma mucho más óptima. Recordemos que todos estos elementos, como el cubo de datos, como los cubos de información que estamos manejando, pues van a ser elementos que se van a, lo que vamos a tener referentes, sobre todo, a grandes volúmenes de información, ¿sí? Entonces es importante que tengamos este tipo de información a la hora de utilizar este tipo de herramientas como el Rollup. Entonces, dice que después del modelo de datos para nuestro Data Warehouse, se utilizan los datos donde se cargan a un sistema y se ejecutan rutinas de base de datos para agregar información y pues de esta forma se crean índices para optimizar los tiempos y el acceso a las consultas, ¿no? Sobre todo el uso de índices o lo que habíamos visto en el anterior semestre referente a base de datos, pues lo vamos a aplicar aquí para poder crear nuestra información. Los usuarios finales dice que son los que se encargan de ejecutar los análisis multidimensionales a través del motor Rollup y pues la información se transforma dinámicamente en consultas SQL. Estas consultas SQL en las bases de datos relacionales y los resultados se relacionan mediante tablas cruzadas, conjuntos multidimensionales para devolver los resultados de usuarios. Entonces el proceso que se hace aquí es bastante complejo y sobre todo si es que no contamos con elementos como la indexación de nuestra información, pues nosotros podemos recaer en el problema de que la información o sobre todo el procesamiento de la misma, pues no va a ser el adecuado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver una comparativa entre estos dos elementos, entre Rollup y Molab. Entonces es importante cómo comparar estas arquitecturas y cuándo utilizar cada una de ellas. Sí, dice que el Rollup me permite delegar la negociación en tiempo de respuesta y el proceso batch al diseño del sistema. El Molab, en cambio, dice que suele requerir que las bases de datos precompilen para conseguir un rendimiento aceptable. El uno va a ser en tiempo real y el otro va a precompilar la información, ¿no? Entonces, un poco, pues, tomando en cuenta esto. Los sistemas con alta volatilidad de los datos, es decir, los que cambian bastante frecuente la información, aquí con respecto no a sus reglas y sobre todo la agregación y consolidación, requieren una arquitectura que se puede realizar la consolidación de los sistemas, ¿no? Perdón. Los sistemas Rollup entonces soportan esta consolidación de forma dinámica, mientras que Molab están orientados hacia consolidaciones batch. Es decir, el uno va a ser la consolidación de forma dinámica y el otro va a consolidar utilizando un proceso batch. ¿Sí? Uno va a ser en ese momento dinámicamente y el otro me va a permitir pues esperar, ¿no? Los Rollup pueden hacer o crecer un gran número de dimensiones, mientras que los Molab generalmente son adecuados para 10 o menos dimensiones. Tomar en cuenta cuándo utilizar este tipo de elementos, ¿no? Los Rollup soportan análisis OLAP contra grandes volúmenes de datos elementales, mientras que los Molab soportan razonablemente volúmenes más reducidos y dice que entre menos de 5 gigabytes. ¿Sí? Aquí podemos ver un ejemplo de cómo pues es un cubo Rollup y un cubo Molab que de hecho cambia en el tiempo, ¿no? A la hora de nosotros crear elementos como estos, como los que tenemos aquí, ¿sí? Como tenemos aquí la información de Molab, en donde podemos ver que nuestro cubo está compuesto, hablemos de, en este cubo tenemos la universidad, el campus, el centro, tenemos la información del alumno, los créditos, las matrículas y las notas, podemos tener la información de un estudiante, ¿sí? Pero en cambio, si nosotros nos damos cuenta del Rollup, podemos tener información centrada, como en este caso las matrículas. Fijémonos que una matrícula tiene relación con ciertos elementos, ¿no? Las matrículas tienen relación con el alumno, con la universidad, con los campos, ¿sí? Tiene información relacionada al centro, a las asignaturas, y pues todo esto, si nos damos cuenta, va a pedirme crear la multidimensión, ¿no? O las dimensiones.
Porque pues nos damos cuenta que nuestro elemento como tal, las matrículas en este caso, va a ser la información central de nuestro análisis, ¿sí? Y que pues para poder realizar un análisis de información, es decir, cuántos créditos, supongamos, tiene un estudiante o cuántos créditos están asignados a una determinada carrera o cuántos estudiantes están matriculados en un determinado centro, ¿sí? Todo este tipo de información parte de una información central, ¿sí? Y esta información central, como las matrículas, va a ser quien me provea de la relación entre todos estos tipos de elementos, como las asignaturas del centro, los campus, la universidad, el alumno, ¿sí? Entonces es importante que nosotros a la hora de crear la información de esta, pues la tomemos como referente, ¿no? Va a haber muchas herramientas que me van a permitir utilizar la información que nosotros tenemos de como tal, los elementos como para poder obtener la información, ¿sí? Y se denominan las herramientas de query y reporting, ¿no? Que de hecho, pues, no sé si es que han utilizado, algún momento alguien ha utilizado herramientas para hacer query y reporting, alguna herramienta conocida. Por favor, alguien si me menciona si alguien utiliza alguna herramienta conocida para hacer reporting o para hacer query. Ok, habla el compañero Reporting Service, correcto. Hay Report, otro compañero, otra compañera. Crystal Report también, que es de Microsoft. ¿Sí? Hay muchas herramientas que me permiten hacer esto, ¿no? Es sobre todo muy importante esto, pues porque estas herramientas o estos elementos como herramientas o la implementación de estas herramientas van a ser dirigidas al usuario final. Entonces aquí vamos a tener consultas o informes que trabajan sobre detalles sobre agregaciones de la información. Y para eso es importante que para yo poder utilizar estas herramientas tenga la información almacenada o sobre todo la información importante construida de forma correcta. Es decir, obtenga mi cubo de datos o mi almacén de datos, como vendría a ser mi data warehouse, estructurado de forma correcta. ¿Sí? Entonces, el uso y explotación de este tipo de informaciones nos va a permitir mantener una estructura y sobre todo, importante, este tipo de sistemas no están basados en los almacenes de datos, sino sobre todo nos permiten basarnos un poco pues en el usuario, ¿no? Entonces, primero para poder utilizar este tipo de herramientas, primero que pues necesito un poco de usuarios que conozcan sobre todo el uso de este tipo de herramientas, ¿sí? Usuarios expertos, sobre todo, porque va a haber en algunos casos en los que pues se necesite realizar o utilizar parámetros que nos permitan utilizar eh, los cubos o la información que yo tengo, ¿no? Entonces, los usuarios poco expertos podrán solicitar ejecución de informes o consultas predefinidas según los parámetros predeterminados. Y los usuarios con cierta experiencia podrán generar consultas flexibles mediante una aplicación que le va proporcionando una interfaz gráfica, sobre todo la ayuda o asistencia para generar los informes que necesita. Entonces, los usuarios que obviamente tienen bastante experiencia podrán escribir parcial o totalmente las consultas mediante un lenguaje de interrogación de datos, ¿sí? Entonces, aquí pues podemos tener elementos como el Crystal Report que habían mencionado, el Reporting Services, que nos van a permitir sobre todo la utilización de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta que pues existen una infinidad de herramientas que nos van a permitir esto. Como habíamos visto, herramientas que me van a permitir esto, vamos a tener en el mercado pues bastantes o sobre todo
una infinidad de herramientas que me permiten hacer esto, ¿no? Entonces, primero definamos qué es un query. Un poco, pues, para entender qué significa un query, pues, es una consulta para obtener datos de un data warehouse o un almacén de datos y pues que satisface a ciertos criterios. Ese es un query, ¿no? Esa es la definición de un query. Query entonces vendría a ser una consulta o pues la obtención de datos, ¿sí? Utilizando ciertos criterios, utilizando ciertos criterios, sobre todo para poder consultar nuestra información a un almacén de datos, ¿no? Y el reporting, pues, sobre todo, podría definirse como un contexto en el almacenamiento de datos, sobre todo un informe que me permite recuperar los datos y y los presenta, sobre todo, en una pantalla o papel, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Un almacén de datos, entonces, o de las herramientas que nosotros podemos encontrar para consulta y reportería, pues es importante que tengamos o contemos con un almacén de datos que nos permita, pues, sobre todo, consultar la información del usuario final desde los objetos de nuestro negocio, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos una herramienta como tal, el SQL Server, que es usado para poder manipular nuestros contenidos en una base de datos relacional y pues que también nos permite sobre todo utilizar este tipo de elementos, ¿no? Entonces una herramienta de reportes nos permite dar soporte a la inteligencia en negocios y sobre todo las herramientas para nuestra construcción, ¿sí? Por lo general, el uso de reportes nos van a permitir disponer de nuestra información mucho mucho más concreta y sobre todo mucho más utilizable, ¿no? Con respecto a nuestros datos. Bueno, aquí un poco pues vamos a ver este link importante para que ustedes pues elaboren un poco más adecuadamente su tarea, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante sobre todo? ¿Qué es importante sobre todo a tomar en cuenta con respecto a los reportes? Importante que los reportes complejos necesitan, van a tener ciertos elementos y sobre todo a la hora de utilizar deben tener elementos como la integración, la distribución, dependencias de sistemas y sobre todo la seguridad, ¿sí? La integración vendría a ser pues que nuestros reportes necesitan que más de una fuente de información y se utilizan mediante extracción de datos, utilizando ya lo que habíamos hablado antes, nuestros cubos de información, ¿sí? Y procesándolos mediante una herramienta que nos permita integrar nuestros datos. Entonces, la integración vendría a suponer varios orígenes de datos, ¿sí? Utilizados para ser mostrados en nuestro reporte, ¿no? Vamos a ver con la distribución. Los reportes nos permiten imprimir y distribuyendo de forma ya sea digital, es decir, obteniendo elementos como la generación de archivos o generación de archivos finales para nuestro usuario, ¿sí? Mediante la distribución de los mismos, ¿no? La seguridad que pues al dejar en manos de terceros, podríamos decir que permiten incluir que la información valiosa pueda ser filtrada y sobre todo importante tomar en cuenta, ¿no? El uso de este tipo de herramientas y sobre todo que este tipo de herramientas estén integradas a a nuestros sistemas de información, nos van a permitir sobre todo que pues la información eh, o el nivel de información que se maneje o de seguridad que utilicemos en nuestra empresa, pues pueda ser utilizado mediante la seguridad que ofrezca cada uno de los sistemas. Por eso es importante pues que la seguridad con respecto a ellos pues sea tomada en cuenta utilizando niveles de encripción o pues protección de nuestros datos, ¿no? Y las dependencias de sistemas es que las bases de datos nos permiten utilizar
para, pues, utilizar en distintos tipos o sobre todo este tipo de elementos como lo que habíamos visto, el OLAP, ROLAP y MOLAP, nos van a permitir generar distintos tipos de herramientas que pueden ser utilizados por otros sistemas, ¿no? Entonces, la extensa gama que tenemos en el mercado con respecto a los distintos tipos de herramientas que utilizamos con respecto a queries, ¿sí? Y reportes van a ser o van a estar en la gama, pues, de sobre todo herramientas privativas o herramientas que pues también son de libre acceso, ¿sí? Y en esto podemos encontrar herramientas en este caso de SQL Server, ¿sí? Aquí podríamos también, en las que he utilizado, pues serían las herramientas Crystal Reports o Reporting Service, ¿sí? Que nos mencionaron. No sé si alguien nos comentó que había utilizado la herramienta iReport. ¿Cómo era? Déjenme revisarle, como dijo la compañera, iReport, ¿sí? No sé si esta herramienta es gratis. No la he utilizado. ¿Me pueden comentar? La herramienta iReport. Me parece Jasper Report también alguna vez utilicé, que es de Java. Jasper Report, pero iReport no he utilizado. Parece que es de Java también, ¿sí? Power BI también, exacto. Bueno, Power BI un poco, pues, no tanto sería para reportería, sino un poco para inteligencia de negocios. Sí lo vamos a revisar. De hecho, sí está planificado el uso de Power BI. iReport dice que es pagada, compañero. Bueno, sí, entonces es importante que pues estas herramientas, dependiendo son bastante funcionales y lo importante de estas herramientas es que nos van a permitir, sobre todo, tomando en cuenta nuestras, nuestras bases de datos, el uso de este tipo de herramientas nos va a permitir mostrar o presentar la información mucho más adecuada a la hora de mostrar nuestros informes de nuestros datos, ¿no? Entonces, sobre todo, el uso de estas herramientas va a permitir que nosotros tomemos en cuenta, pues, la flexibilidad y, pues, sobre todo, la posibilidad de que el usuario pueda tener la posibilidad de poder realizar sus consultas, ¿no? Todas estas herramientas soportan un lenguaje, la consulta del lenguaje de interrogación de datos, que es bastante interesante, ¿sí? Que nos va a permitir a usuarios expertos poder realizar consultas mediante estas herramientas de reportería, ¿sí? Ok, hasta ahí, bueno, hemos visto un poco introducción. Ustedes van a realizar una consulta un poco más extensa sobre este tema, que de hecho pues está en la semana 1, ¿sí? Pueden utilizar cualquier fuente y sobre todo lo que sí necesito que pues utilicen el Mindomo para realizar, para poder realizar la consulta, ¿no? Entonces, importante a la hora de realizar este tipo de consultas que utilicemos el Mindomo. Un poco pues para explicarles el Mindomo, aquí pues les había dejado un video tutorial. En la tarea que hay que subir, es importante que tomen en cuenta que pues se va a realizar o tienen que subir un vínculo, ¿no? Déjenme revisarlo un poquito si es que les había dejado activado. No hay que subir un archivo, tienen que subir un hipervínculo. El vínculo generado por Mindomo, ¿sí?
Es el vínculo que Mindomo va a permitir generar. En este caso, pues, sí, está entregado, va a estar entregado hasta el 12 de abril, como máximo hasta el 15. Ah, cierto, esto olvidaba indicarles. Por cierto, vamos a tener, por ejemplo, si nosotros tuvimos clase hoy, que es el 6 de abril, vamos a tener como máximo hasta el próximo domingo la entrega, ¿sí? Y pues van a estar habilitados 3 días más la entrega de la tarea, ¿sí? Es decir, de estos 3 días más, cuando máximo, ¿sí? Se va a permitir la entrega de tareas. Ojo, quienes entreguen hasta el 12 de abril tendrán su calificación sobre 10. Quienes entreguen posterior al 12 de abril, su nota irá bajando. Y solo quienes tengan justificación se les permitirá ingresar afuera de tiempo la tarea, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a tener como máximo un colchón de 3 días de la fecha límite, de la fecha de entrega. Vamos a tener un límite que van a ser los 3 días. Ojo, que quienes entreguen después del 12, máximo hasta el 15, pues va a ir bajando su calificación a la hora de entregar, ¿no? Entonces aquí, pues, les voy a poner solo que tenga texto en línea. Había olvidado esa parte de aquí. Y pues pueden subir entonces un hipervínculo que les genera este programa Mindomo, ¿no? Entonces aquí generan el mapa mental, ¿sí? Y pues en la tarea lo que van a subir es el hipervínculo, ¿sí? Entonces aquí un poco pues para ir, ya poniendo las actividades, vamos a ir creando para cada paralelo sus distintos tipos de fechas, ¿sí? Entonces vamos a ir poniendo. Y pues eso sería con respecto a la tarea, ¿no? Con respecto a la tarea que se va a realizar. Ok, ¿alguien tenía aquí una inquietud? Sí, solo el link de Mindomo. El link que genera Mindomo es lo que van a subir. Aquí vamos a poner paralelo a, ¿sí? Con eso, pues, esa sería la tarea para ustedes, ¿sí? Solo el link de Mindomo. Ya, adicional, si quisiera que para la siguiente clase, que vamos a hacer un recuento de lo que habíamos visto, un recuento de lo que habíamos visto el anterior semestre, pues quisiera que revisen lo siguiente, que ya les voy a compartir la pantalla. Quisiera que revisen esta parte de aquí, ¿no? Un poco, pues, de lo que habíamos visto el anterior semestre, un poco más especificado con respecto a la parte de SQL, de los joins, que sí quisiera que lo tomen en cuenta, ¿sí? Entonces aquí hay una lectura recomendada con respecto a SQL y pues aquí hay las convenciones, sobre todo para el uso de los inner joins, ¿no? El que más habíamos revisado era el inner join, que habíamos utilizado prácticamente para casi todo, pero sí quiero que revisen esta parte de aquí, que de hecho no sé si es que les mandé alguna consulta en el anterior semestre, pero si no les mandé, pues no, quiero que lo revisen, ¿sí? Aquí, ¿qué significa un full order join? ¿Sí? Aquí está explicado en forma de teoría de conjuntos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué significa un full order join? ¿Qué significa un left order join? Está con un gráfico, fíjense. Aquí hay un gráfico, este material me lo compartió un ingeniero Pablo Recalde. Aquí hay algunos elementos gráficos. ¿Qué significa un left order join? ¿Qué significa un cross join? Un poco, pues, un cross join
para tomar en cuenta qué significaba, era realizar un plano cartesiano. Era cuando ponía select a dos tablas sin poner ningún inner join, sin poner ningún where, y pues hacía la parte esta del producto cartesiano y pues multiplicaba elementos por cada tabla. Esto quiero que, pues si es posible, por favor, lo revisen como lectura para la siguiente semana, ¿sí? Para nosotros utilizar. Aquí hay unos ejemplos, ¿sí? Si es posible, utilizando algunos elementos, ¿sí? Aquí hay una base de datos que se llama diptongos y hiatos, ¿sí? Y aquí ejemplos de cómo utilizar, ¿no? Aquí, pues, podemos realizar este ejemplo, que lo vamos a hacer la siguiente clase, en donde vamos a hacer algunos elementos como estos, vamos a crear la información, ¿sí? Y vamos a hacer cada uno de estos elementos como los inner joins y todo eso. Eso lo vamos a dedicar la primera hora de clase o la segunda hora de clase. La primera vamos a revisar un poco de la teoría que hemos estado viendo, ¿sí? ¿Y dónde está esto? Esto está ubicado, les voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está ubicado? Esto está ubicado aquí, en este vínculo, ¿no? Semana 1, base de datos 3. Este PDF que está aquí, pues es el que utilicé para la clase de hoy y en el que pues van a tener la información que les mostré, ¿no? Entonces, por favor, eso sí quisiera que lo revisen para la siguiente clase, ¿sí? No, no hay ninguna tarea sobre eso. Más bien la siguiente clase vamos a ver si hacemos ejercicios utilizando el SQL Server o utilizamos el Postgres. Así es que por favor, sí necesito también que para la siguiente semana pues instalen el Postgres para poder utilizar y pues con eso poder trabajar la siguiente semana. Vamos a hacer un recuento de lo referente a base de datos 2. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Vamos a aplicar esto que les estoy mandando a revisar. ¿Sí? Y pues con eso pues ya vamos a ir empezando pues a tener sobre todo más claro lo que vamos a hacer y que pues sobre todo si es que se nos olvidó algo del anterior semestre poderlo practicar. ¿Sí? Pues por favor revisar esta información. Esto lo vamos a hacer, si desean pues lo pueden hacer, pero vamos a tratar de hacerlo esto en clase, ¿sí? Donde vamos a crear vistas y vamos a hacer una serie de opciones, ¿no? Aquí hay alguna información anterior, ¿sí? Aquí hay información sobre cuándo utilizar los operadores lógicos, los operadores de comparación, ¿sí? Operadores relacionales. Es que este es un material sobre todo de lo que vimos pues el anterior semestre. Aquí hay funciones de agregación, esto también vamos a ver, ¿sí? Lo que habíamos hecho los group by, el having, ¿sí? O las operaciones del count, el sum, ¿sí? Todo esto pues vamos a ir revisando la siguiente clase, pero si quisiera pues que lean esta parte previo a la siguiente clase y que pues nosotros podamos realizar ejercicios sobre esto, ¿no? Entonces, por favor, esto si quisiera que lo revise, está en la semana, en la semana 1, en el archivo que dice S1B3. Voy a compartirles de nuevo la pantalla para que puedan visualizar y este archivo pues se encuentra aquí. Les voy a seleccionar para que pues todos lo tengan pendiente. ¿Sí? Entonces ahí está seleccionado, este archivo está en la semana 1. Entonces importante, primero pues tomen en cuenta lo que hay que realizar, la tarea que es una tarea de consulta y esta lectura para la siguiente clase en donde vamos a realizar sobre todo el uso de el recordar pues el uso de algunos elementos como los inner joins, como la concatenación de tablas que se denominaría,
pues también la parte de agregación o funciones de grupo, ¿sí? Que se denomina agregación o agrupación, que es importante tomar en cuenta, y pues sobre todo también el uso de este tipo de elementos que nos van a permitir, sobre todo más adelante, a la hora de construir la parte de cubos de datos e información relacionada. ¿Sí? Por favor, no sé si tienen preguntas sobre lo que hay que hacer. A ver, me dice el compañero Johnny Wilcapi. Dice, ¿dónde debemos entregar el informe y el Mindomo? A ver, el Mindomo solo deben utilizar la tarea que tiene aquí, ¿no? ¿Sí? Utilizar el que dice paralelo. Aquí les va a indicar qué es lo que tienen, que hacer, y sería pues estos temas que tienen que consultar y representarlos en Mindomo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Consultan esos temas y los representan en Mindomo. Y lo referente a esto que les había dicho de base de datos, van a leer ustedes. Sí, no tienen que hacer nada con eso. Solo quiero que lo lean, revisen la información, esta de base de datos 1, base de datos 2 más bien dicho, esta información que está en este documento de lo que vimos del día de hoy, ¿sí? Está aquí, lo revisen, y nosotros la siguiente semana vamos a hacer un ejercicio o un recorderis práctico de todo esto que hemos visto. Para eso sí quisiera que pues tengan instalado ya sea el SQL Server, aquí está la versión. Les voy a poner un link más que es referente, déjenme ver, esto es SQL Server, el Management Studio. Les voy a colocar aquí para que ustedes también puedan utilizar. Ya, a ver, nos dice aquí, ¿hasta qué hora va a estar habilitado el cuestionario de diagnóstico? Ya, primero que nada, vamos a revisar este cuestionario de diagnóstico que va a estar en la semana, que está en la actividad de diagnóstico, ¿sí? En la pestaña de diagnóstico. Aquí tenemos un cuestionario. Bueno, este cuestionario de aquí todavía no lo van a realizar. Este de aquí lo voy a desactivar. Sí, por favor, lo voy a desactivar temporalmente y ya les voy a indicar porque aquí este sería, la siguiente semana les explico qué es lo que se va a hacer, ¿sí? En este cuestionario, pero lo importante es que contesten primero esta de estilos de aprendizaje, ¿sí? No tiene fecha ni tampoco va a ser evaluada. Y este cuestionario que está aquí, que dice formulario, que es de Google, ¿sí? Va a estar activo. No, tampoco tiene fecha ni tampoco va a aplicarse una calificación, pero sí necesito que ustedes lo contesten como manera de retroalimentación para poder yo tener un punto de partida y saber desde dónde empezar o qué reforzar con respecto a estos temas que vamos a revisar eh, en, en este semestre, ¿sí? Aquí tienen que ingresar eh, su dirección de correo, su nombre y apellido y contestan esas preguntas. Por favor, de preferencia, contesten, no busquen en internet, contesten lo que recuerden. Si no se acuerdan, ponga el profesor no me dio eso, nunca nos habló de ese tema, no importa, ¿sí? No importa si es que ponen eso o no recuerdo, es importante que pongan este tipo de elementos para yo poder tomar esto como un elemento de diagnóstico para mí y saber qué reforzar, qué temas debo reforzar para este semestre y que todos podamos estar en un mismo nivel. Ese es el objetivo, ¿sí?
Este no tiene calificación. El estilos de aprendizaje tampoco tiene calificación, así es que eso lo pueden hacer. No está puesto una fecha tampoco, pero sí está activado para que lo realicen, ¿sí? Esto como primera instancia, ¿no? Entonces tienen que hacer esta parte de diagnóstico, importante sobre todo, ¿no? Algo también importante, bueno, aquí les había dicho que aquí está el Management Studio, ya le voy a poner ese hipervínculo, sobre todo para que puedan descargar, porque en la semana 1 pues está la instalación del servidor community, pero el servidor community solo, bueno, obviamente me instala como tal el servidor de base de datos, pero para poder utilizar el, el administrador mediante la interfaz o el IDE este que tenemos, este desarrollo de SQL Server, necesitamos pues como tal en SQL Server el Management Studio. O a su vez, si es que ustedes instalan esta versión de servidor e instalan acá el Postgres también, pueden utilizar este dbeaver que nos permitiría, que es bastante interesante. Puede utilizar con Postgres, puede utilizar con SQL Server. Si desean, pueden utilizarlo, ¿no? Obviamente, si utilizamos el de SQL, tiene otras ventajas como tal para el motor de base de datos de SQL, pero es bastante pesado, ¿no? Así es que si desean utilizarlo, pues no hay problema. Yo les voy a poner el hipervínculo aquí para que puedan utilizar y puedan instalar el Management Studio, ¿sí? Porque a su vez, pues a la hora de instalar el SQL Server, este solo me instala el servidor como tal, me levanta el servicio y el servidor SQL, pero para poder administrar ese servidor, pues necesito esta interfaz como el Management Studio, o pues a su vez, si no tengo el Management Studio, utilizo este de Beaver, que también me sirve, ¿no? Pero la siguiente semana vamos a utilizar ya sea en el SQL Server o también en el Postgres, vamos a empezar a hacer unas cuantas cosas para poder recordar un poco de base de datos 2, un comprimido de lo que hemos visto de base de datos 2, vamos a hacerlo utilizando ya sea Postgres o SQL Server, ¿sí? Entonces necesito que esto para la siguiente semana pues esté instalado, ¿sí? Entonces, por favor, eso que quede claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a repetir. Semana de diagnóstico, ¿sí? En la semana de diagnóstico, estilos de aprendizaje y llenar este que dice formulario, que de hecho, pues lo voy a poner aquí con negrita para que esté un poco más claro lo que tienen que hacer. Le voy a poner aquí con negrita. Sí, y le vamos a poner un poco más grande el tamaño para que pues nos aparezca un poco más resaltado, ¿sí? Eso hay que hacer, ¿no? Estilos de aprendizaje y pues van a hacer el formulario de diagnóstico en el que dice ir a formulario, ¿sí? Estamos como primera cosa. Como segundo elemento, vamos a ir a la semana 1. En la semana 1, ¿sí? Aquí tienen, aquí está el PDF donde vimos la información de la clase. Segundo, aquí en este PDF, que voy a abrirlo nuevamente, en este PDF, pues van a revisar la información de la parte de SQL, ¿sí? En donde está todo lo referente a, después de la página 7, de la página 7 en adelante, ¿sí? Van a tener la información, ¿no? Referente a cada uno de los elementos de SQL. Lo van a leer nada más, ¿sí? Y pues en la tarea 1, lo de Mindomo. En la tarea 1, pues van a realizar la actividad referente a Mindomo. Y en esta actividad van a consultar los siguientes elementos. Esperemos un ratito que la conexión está un poco lenta.
y pues va a consultar qué es un cubo de datos, las características, arquitectura, un objetivo, cuál es el objetivo del cubo de datos, ejemplos de cubo, OLAP, MOLAP, ROLAP, ¿sí? Y OLAP con H. Un ejemplo lógico, es decir, voy a buscarme, qué sé yo, un caso para hacer un ejemplo, ventas de un producto, se me ocurre, ¿sí? O, o, o puede ser referente al académico, o puede ser referente a cualquiera de los ámbitos, si es que ustedes tienen un ejemplo en donde estén trabajando, nada más. No tienen que poner específicamente cómo se hace. Pueden consultar dónde puedo aplicar los diferentes cubos de datos. Un ejemplo en específico de eso, nada más. Eso va utilizando Mindor. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, de acuerdo con lo que hay que hacer, ¿alguna inquietud? Perfecto. Ya, si desean, pues este momento, pues está activado el micrófono. Si alguien desea, pues utilizarlo, pues pueden, ya, vamos a ver la asistencia, ¿sí? Con respecto a la asistencia, decía el compañero, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar con respecto a la asistencia? ¿Ya? Vamos a dejar, vamos a empezar la conferencia con ustedes a las 6, máximo 6:15, se va a bloquear la conferencia, ¿sí? Entonces, esa va a ser la forma de como que estuviéramos en el aula prácticamente, ¿no? Máximo llegamos hasta, se cerró la puerta y ya no se abre. Así mismo va a ser en la conferencia, ¿sí? Llegamos Eh, hasta... Profe, una consulta, disculpe. Si fuese el caso de que, ejemplo, nosotros ya accedemos a la conferencia, ya estamos en la clase, y qué sé yo, en media clase se nos cierra por algún motivo, tal vez del internet de nosotros, la conexión. ¿Cómo podemos hacer para comunicarnos con usted para Correo que nos electrónico. Me permita envían un correo ingresar electrónico. nuevamente? Me envía un correo Ya, electrónico, ¿sí? ya, ok, Y, exacto, gracias. eso puede ser. O sea, al inicio, pues se va a hacer un control. De hecho, esta herramienta Zoom me permite tener lo referente a quién ingresó, a qué hora. Tengo un control estadístico de la información de los datos. Entonces, yo puedo saber quién ingresó, a qué hora ingresaron y todo lo demás. Y pues eso me va a permitir tener un mayor control de, sobre todo de las reuniones que tengo, ¿no? Entonces, fijémonos aquí, yo puedo sacar reportes de quién se conectó a qué hora, entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a hacer a las 6:15 de la sesión que nosotros tenemos, ¿sí? A las 6:15 de nuestra sesión de clase, vamos nosotros a tomar lista. Sí, por ahora lo vamos a tomar al final. Vamos a tomar lista a las 6:15 y también al final de la clase. ¿Sí? Entonces, de tal forma que tengamos un control de quién, si, como dice el compañero, tuvo algún inconveniente a la hora de ingresar, pues con eso, pues nosotros podemos permitir el ingreso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces le permitimos el ingreso, se le cerró, se le tuvo problemas con la conexión y verificando que haya llegado a la hora que es, puede que haya pasado, porque realmente, pues, con respecto al Internet, creo que todos en estos días hemos tenido inconvenientes y pues obviamente hay que ser permisible con respecto a esto, ¿sí? Pero 6:15 tomamos asistencia, empezamos la clase y al final de la clase tomamos otra vez asistencia, ¿sí? Entonces de esa forma lo vamos a hacer. Bueno, entonces, bueno, aquí como les decía, yo aquí tengo la posibilidad de ver reportes, no sé si están viendo la pantalla, y puedo pues aquí tener el reporte de ver los participantes que estuvieron y qué tiempo estuvieron en la reunión, ¿sí? Entonces, fíjense, yo puedo ver aquí
de una determinada reunión, quienes estuvieron en una reunión, aquí busco por fecha, recuerdo la fecha que se vio la reunión y veo qué participantes estuvieron. De preferencia, siempre que ustedes ingresen al Zoom, eso sí, quisiera que pues ser enfático con respecto a esto, les pide los nombres, ¿no? Entonces pongan los nombres completos o pongan sus nombres al momento de ingresar. Por aquí tengo un compañero que dice Sebastián, pero no ha puesto el apellido. Sí, entonces, por favor, pongan sus nombres, ¿no? Porque John Alexis, por ejemplo. Entonces necesito que pongan sus nombres. Cuando ingresan al Zoom, les pide que pongan por lo menos el primer nombre y el nombre y apellido. ¿Sí? De preferencia sería los dos nombres y dos apellidos, pero pongan sus nombres completos, ¿sí? De tal forma de identificar y saber a la hora de sacar el reporte, pues a mí me va a aparecer Sebastián. ¿Sí? Por ejemplo, tomé asistencia y Sebastián estuvo un poco distraído y no me contestó. Entonces le pongo como falta, ¿no? Pero en el reporte me dice que sí estuvo Sebastián, pero entonces es importante que pongan sus nombres completos al iniciar la sesión, ¿sí? Entonces, vamos a tomar asistencia, ¿sí? Y pues en este momento pues vamos a ir al SIGE. Lo que necesito pues es importante. Por ahora yo quisiera que se organicen con respecto a la materia y bueno, a su curso como tal. Sí quisiera que pues se organicen con respecto al, al grupo, si pueden crearse un grupo de WhatsApp, ¿sí? Créense un grupo de WhatsApp para que todos estén comunicados y pues de esa forma poder todos estar comunicados. Yo sí quisiera que pues en este momento pues el representante del curso, no sé quién va a ser el representante, pues me diga quién va a ser el representante para poder coordinar cualquier acción con él, en el caso de que se necesite alguna indicación o algún elemento importante, ¿sí? Entonces sí quisiera que pues el representante del curso me indique quién va a ser y pues poder con él coordinar. Ok, vamos a proceder a tomar la asistencia. Y pues si alguien no está en el listado, por favor, quisiera que me indique. A ver, estamos base de datos 3. Tenemos Cristian Artieda. Por favor, están activados sus micrófonos para que puedan activarlo ustedes mismos. ¿Presente? Sí. ¿Sí está aquí? Ya, perfecto. Sí, estoy. Ya. Verónica Chicaiza. Presente. Gracias. Steven Cóndor. Presente. Iván Flores. Presente. Presente. Diego Galárraga. Presente, Inge. Joseph Jauregui. Joseph Jauregui. Presente, presente. Darío Lascano. Presente, profe. Juan Reza. Presente. Presente. Ya, perfecto. Henry Rojas. Presente. Ricardo Tipán. Presente. Ya, son los que tengo registrados en el SIG este momento. Por favor, quienes no estén registrados, por favor, por el chat necesito que me envíen nombre completo, ¿sí? Y número de cédula. Apellidos, nombre y número de cédula, ¿sí? Quienes no les haya nombrado. Aquí alguien más me faltó. Y Mateo Pascual. Profe, ahí le envié mi nombre y mi número de cédula. ¿Me escuchó? Ya, no, Mateo Pascual está aquí. No, no está. Ya, perfecto. Entonces, quienes no les haya nombrado, este momento quiero que me envíen apellidos, nombre y número de cédula.
Ya, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a quedar hasta ahí. Les agradezco mucho por su presencia. Es valioso, sobre todo cualquier retroalimentación. Yo sé que pues nos encontramos en una situación bastante difícil, pero pues parte de nuestro sentir de la universidad es no detenernos y sobre todo pues la educación va a seguir y nosotros vamos a tratar de aprovechar estas herramientas tecnológicas y pues no detenernos, trabajar y sobre todo por el país para poder sacar adelante y pues seguir con el objetivo que es brindarles y que la educación pues para ustedes no se detenga y pues siga ahí. Cualquier retroalimentación con respecto a esto y pues cualquier inconveniente y falla, pues espero vayan disculpar, pues es un poco, a veces los problemas de conectividad están presentes. Entonces, por favor, vamos a quedar hasta ahí. Y pues les agradezco mucho por su presencia. Voy a entonces ya dejarles un momento activos en la pantalla para que puedan enviar sus datos a quienes no les haya nombrado y pues nos veríamos el siguiente lunes. Hagan las tareas, estoy abierto a cualquier indicativo. Pues lo que sí necesito es quién va a ser el representante del curso, por favor, antes de culminar. Creo que no, nadie quiere ser. Bueno, voy a escoger. Pues si no quieren ser representantes, yo creo que voy a escoger, por favor. O pues si me dicen, sería mucho mejor. Ok, bueno, yo voy a escoger entonces. Por favor, nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Que les vaya bien en la siguiente sesión y pues que tengan una buena noche. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias.